antes de empezar a, por ejemplo, a crear una forma X. Yo tengo en cuenta ciertos parámetros, por ejemplo, tecnológicos y espaciales de medidas de ciertas cosas que hacen parte de lo que yo voy a crear. Tienes ya unas medidas y con eso tú, con el 3D, tú puedes generar un montón de vistas ya con esas medidas en diferentes ángulos y con eso tú puedes, ya tienes una referencia espacial de lo que vas a crear. Edgar Andrés, bienvenido a este espacio de Rocco Design, Bitácora del Solopreneur. Bienvenido. Es un placer tenerlo por acá. ¿Qué más, Rocco? Muchas gracias por la invitación y nada, es un gusto estar acá para hablar de diseño. Excelente, excelente. No, yo muy contento. Tienen que saber que Edgar Andrés, o Eddie, como lo conocen en redes sociales, es mi primo, es mi familia, es amigo. Además, también pues hemos compartido pues, durante varios años y yo he tenido la oportunidad de verlo crecer en diseño. Pues varias aventuras en este crecimiento y evolución del diseño, del aprendizaje, del diseño 3D, del arte, del dibujo digital y muchas cosas más. Bueno, nada, voy a introducirlo, Eddie, al público del canal. Edgar Andrés Sarmiento es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia y también es egresado del Máster de Transportation and Car Design de la IAT, que es el Instituto de Arte Aplicata de Design de Torino, de Italia. Edgar o Eddie Mauro, como les comenté anteriormente, que se conoce en redes, es creador innato, es un diseñador y creador innato. Yo como les comenté, lo conozco desde hace muchos años y pues sé su trayectoria. Y es un diseñador destacado que tiene una aproximación novedosa para el diseño de proyectos, porque pues tiene un proceso muy especial que quiero que nos cuente hoy, nos comparta. Es una mezcla entre dibujo y diseño análogo, con herramientas, incluso con el lápiz y el papel, la modelación 3D de alto rendimiento con una serie de programas que él domina a la perfección, y desde hace algunos años pues con el uso de implementación de la inteligencia artificial generativa. También está involucrado en proyectos de investigación y es miembro también de la Academia Colombiana de Genealogía, algo que vamos a hablar un poco hoy y que hace parte también de su interés y proyecto de vida. Eddie, bienvenido a Rocco Design de nuevo y gracias por estar en esta invitación y podcast a la Bitácora del Solopreneur. Dale, Rocco. Bien, bueno, Eddie comenzó su trayectoria y como yo les dije desde muy temprana edad y con un interés en el dibujo. Me gustaría que nos contara un poquito sobre esta historia y cómo llega el diseño, digamos, a estudiar en la Nacional y cuéntenos un poquito sobre esos cómics y esa creación de dibujos y de diseños industriales con robots que tuve yo la oportunidad de ver desde muy pequeño en su temprana edad. Sí, yo me acuerdo que nosotros compartíamos el gusto por el dibujo. Y me acuerdo tanto que hay veces, sí, siempre me han gustado los cómics, el manga me ha gustado. Y inicialmente desde muy pequeño lo hice, inclusive tengo un proyecto que se llama Proyecto 2000. O sea, yo soy noventero, sí, pero resulta que como tal, como que ese inicio de creación se empezó a dar en los 2000, por eso es que él se llama el Proyecto 2000. Y lo que hice fue tratar de escanear, digitalizar todo lo que yo había hecho de dibujos desde esa época, inicialmente, hasta entrar a la universidad, porque pues prácticamente decidí estudiar diseño. Desde muy pequeño me gustaba la creación, dibujaba cómics, me gusta mucho dibujar cómics, pero más que hacer los cómics me empezó a interesar mucho el tema como de conceptualizar todo lo que rodea los cómics. Entonces, por ejemplo, crear los escenarios, crear los personajes, crear todo un sistema que está alrededor de los cómics. Eso me empezó a interesar mucho. Inicialmente cuando estaba terminando el colegio, empecé a hacer unos filtros y a enterarme, ok, qué profesiones se adecuan más a todos esos gustos, ¿sí? Y encontré que el diseño industrial era el adecuado para esto. Y nada, y de ahí ya cuando inicié la etapa de la universidad, todo eso es un cuento ya aparte, porque pues todas esas capacidades que tenía inicialmente se empezaron ya a desarrollar y apuntar hacia una actividad mucho más profesional.
Claro. Y digamos, ya una vez entra a la universidad y obviamente ve el valor del dibujo para el proceso de diseño, porque eso es algo real. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se encuentra en en la Universidad Nacional? O sea, ¿sigue siendo el dibujo un valor importante para alguien que ingresa a la carrera de diseño, no sé, a la arquitectura, como usted lo vio entonces? ¿Fue una ventaja competitiva frente al resto de estudiantes o cree que comenzó un poquito desde cero a aprender pues, los fundamentos con todos ellos? No sé, ¿qué se encontró en aquel momento? Pues, o sea, a día de hoy yo considero que como tal lo que hace un diseñador no es el dibujo, porque pues el dibujo eso es una parte de un sistema, ¿sí? O sea, sí, si por ejemplo, si uno nace con una capacidad de dibujar muy bien, pues ese puede ser un aporte extra a lo que uno puede, a lo que uno puede crear, si me voy a entender. A mí me gustaba mucho el dibujo desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo y practicaba constantemente, pero inclusive yo considero desde que entré a la universidad, porque pues uno conoce perfiles similares al mío y mis compañeros, etcétera. Sinceramente, yo no me creía que dibujaba súper. Había otras personas que dibujaban Mucho mejor que yo. Pero tal Sí, vez claro. eran dibujantes artísticos de pronto o que tenían más conocimientos técnicos de figura humana, de representación No, o gráfica, sea, de yo creo perspectiva, que, no sé. o sea, sí, Mm. es decir, mi talento como tal, eso es lo que yo creo, sí. Mi talento como tal viene es de las ideas, la generación de las ideas, no propiamente de la técnica del dibujo. Entonces, hay muchas personas que nacían con esa técnica de dibujo muy bien, sí. Entonces, hay importante en el diseño y pues no solo en el diseño, sino es en términos generales, es conocerse muy bien, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cómo tomar todo ese tipo de cosas para forjarse como un diseñador. Sí, porque, o sea, si uno sabe en lo que uno no es muy bueno, pues en eso uno puede como jugar o adecuar un perfil para que uno tenga un diseñador que evite ciertas cosas y que posiblemente potencialice otras. Pero más, o sea, ok, a mí me gustaba mucho dibujar, etcétera, pero yo vi eh, que habían otro tipo de herramientas que podían potencializar todo este tema de la creación y ahí fue cuando empecé a adentrarme en el tema del 3D. Sí, Sí, entonces, ok, dibujo está muy bien, pero si quiero llevar, por ejemplo, mis ideas a otro nivel, hay que explorar otras cosas, otras nuevas tecnologías. En ese mismo instante, el boom era el 3D. Sí, cuando entré a la universidad, 3D, bla, bla, bla. estamos hablando de qué año más o menos. El, inicié mis estudios en el año del 2009 Sí, y es una historia también particular porque Rocco fue el que me inició en el mundo del 3D, porque 2 años atrás o 3 años atrás de mi entrada a la universidad, Rocco me presentó SketchUp y eso fue una sí. maravilla porque pues es un programa Google SketchUp en ese entonces, un programa muy chévere porque, o sea, creado la forma en la cual tú usas el programa es muy natural, muy natural. O sea, no es un programa, por ejemplo, como otros programas paramétricos que tú tienes que seguir una serie de procesos para llegar a un resultado final, sino que es un programa muy libre. Y teniendo ese programa tan libre, tú empiezas a crear un montón de cosas impresionantes. Inclusive me acuerdo que uno de mis primeros experimentos utilizando SketchUp fue crear un Transformer, porque igual los Transformers también me han gustado mucho. Tengo una colección de Transformers grandísimos. Claro. Y No, me acuerdo mucho de ese proceso porque, devolviéndome un poquito al cómic, el primer cómic que conocí suyo y que me parecía súper entretenido y divertido fue de Transformers. Y luego a los pocos meses o tal vez un año, usted me presenta un diseño de un Transformer en SketchUp. Entonces fue como para mí, como, yo estoy haciendo pues, unos sí, proyectos que tienen, tampoco eran muy complejos, cierta complejidad para desarrollar en SketchUp, pero Edgar Andrés que está en el colegio ya está modelando cosas más complejas o que tienen un nivel de complejidad parecido al mío. Entonces yo ya no, este tipo va a ser un monstruo dentro de unos años. O sea, ahí es donde yo vi que, claro, el aprendizaje de estas herramientas, si se hace de temprana edad, y fue lo que usted hizo, pues acelera el conocimiento y el aprendizaje del diseño mucho más. No quiere decir, estoy de acuerdo con usted que el diseño no es dibujo, el diseño no es 3D, pero si uno tiene un criterio estratégico de elaboración de ideas correctos, si tiene fundamentos y demás, el dibujo y el diseño 3D se vuelven un potenciador de las ideas y es lo que yo he visto en su proceso.
Sí, sí, claro. O sea, ok, mi fortaleza son las ideas, pero si yo no tengo la capacidad de representar mis ideas por intermedio de dibujos, por intermedio de 3D, por intermedio de otras herramientas, pues ¿cómo voy a poder hacerlo? Correcto. Entonces, es ir por esos caminos en términos de diseño. Entonces, o sea, el 3D y en esa época, yo me acuerdo que yo entré, sabía SketchUp y utilicé SketchUp desde ese instante. Seguí utilizando SketchUp, es un programa muy, muy completo en Qué muchas bien, cosas. ahí gané una batalla que ahorita hablamos después en Italia, que yo pensé que usted iba a desertar SketchUp, pero bueno, No, no, lo no. tenemos. O sea, y el tema es que, bueno, SketchUp no es un programa muy de diseñador industrial, es más que todo de arquitectura, porque pues no es un programa para diseñar ciertas cosas más complejas y superficies complejas. Pero también, o sea, cuando empecé a utilizar los programas en 3D, o sea, en la universidad que exploré, no solo SketchUp, o sea, sí sabía utilizar SketchUp, lo utilizaba para muchas cosas, pero exploré infinidad de programas, SolidWorks, Inventor, o sea, de Rhino, sí. todo tipo, hasta modeladores de este tipo es que se llama ZBrush, por ejemplo, Sí, ¿sí? ZBrush o como Forge, como estos nuevos que son plastilina, básicamente. Orgánicos son distintos tipos entonces ahí mismo yo entendí una cosa y es, eh, hay un montón de programas que deberían estar ubicados específicamente en el proceso creativo. Entonces, por ejemplo, hay unos programas de exploración de forma deberían ser utilizados en una etapa mucho más temprana. Hay otros programas, por ejemplo, paramétricos, que deberían ser utilizados en una etapa mucho ya posterior y de desarrollo. Total. Entonces, si se comprende cómo funcionan los programas, tú puedes empezar a utilizar esos programas de forma estratégica. En la etapa que es, en la etapa correcta. En la etapa que es. Entonces, por ejemplo, SketchUp, o sea, SketchUp siguió y había una comunidad grandísima que empezaron a sacar plugins y esos mismos plugins potencializan el mismo programa de SketchUp. Pero, o sea, yo siempre utilicé SketchUp en una etapa temprana. Entonces, lo que hacía era que cuando uno boceta, hay una falla grandísima en la bocetación y en la bocetación uno es muy difícil tener el concepto de la espacialidad. Es muy difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si tú combinas la bocetación con una etapa de modelado temprano que no es muy específico en forma? Entonces, si tú, por ejemplo, en diseño industrial, inicialmente hay que hacer, antes de, por ejemplo, eso es parte de mi proceso, antes de empezar por ejemplo, a crear una forma X, yo tengo en cuenta ciertos parámetros, por ejemplo, tecnológicos y espaciales de medidas de ciertas cosas que hacen parte de lo que yo voy a crear y tú puedes empezar a modelarlo en 3D de forma muy preliminar. Sí. Tienes ya unas medidas y con eso con el 3D tú puedes generar un montón de vistas ya con esas medidas en diferentes ángulos y con eso ya tienes una referencia espacial de lo que vas a crear y eso evita que hayan ciertos cambios drásticos. Por ejemplo, es una cosa que me di cuenta mucho en el car design y es que bocetaban mucho, enseñaban mucho bocetar y después te enseñaban a ti programas como Alias. Yo sé manejar Alias. Alias es un programa ya muy robusto de modelado de superficies de precisión, pero entonces esos programas prácticamente se deberían utilizar ya en una etapa ya más de desarrollo. De desarrollo y producción. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que bocetaban mucho y cuando los diseñadores pasaban directamente a Alias, se encontraban con un bloqueo grandísimo y hay veces lo que bocetaban no se podía expresar o no se veía igual cuando se modelaba. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, empiezas con unos modelados, unos volúmenes muy sencillos de los espacios, empiezas a bocetar, tú puedes ir también progresando, poniéndole más detalle al modelado e ir trabajando conjuntamente con el bocetado hasta que por fin llegues a un modelado un poco más complejo y con eso puedes empezar a generar unas vistas y sobre esas vistas perfeccionarlo con el bocetado. Pero entonces hay una cosa importante y es que ya tienes prácticamente las vistas. Cuando tú tienes vistas definidas, frontales, lateral, bla, bla, hacer ese salto a sus programas profesionales no va a ser muy complicado. ¿Sí? Entonces va a haber una conexión con lo que tú estás dibujando y con lo que tú estás modelando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo utilicé SketchUp yo en esas primeras etapas y lo he utilizado de esa forma, inclusive en mi portafolio mismo yo explico ese proceso y llega un punto en el cual detengo el uso de SketchUp
y empiezo a usar otros programas paramétricos como por ejemplo Alias, como por ejemplo Inventor. Generalmente yo tomé una línea más de Autodesk, ahí en ese caso, porque Autodesk tenía un montón de programas. Es como Adobe. Entonces, y para la industria, digamos que son el Autodesk son el rey del mercado y en temas de fabricación, y eso también pues tienen a Fusion, tienen Inventor, y Alias es de Autodesk, ¿no? Sí, Alias es de Autodesk y están conectados, o sea que tú puedes pasar los archivos de 3D más fácilmente que teniendo otro programa, y es igual que Adobe. Entonces Adobe tiene Illustrator, InDesign y Photoshop, cada uno está especializado en algo, pero están conectados entre sí. Entonces hacer esa transición entre ellos es difícil. Y exactamente también pasa con Adobe en el proceso y en las actividades. Por ejemplo, es una cosa que entendí en Big Brand Lab, trabajando con Jiménez y trabajando con los diseñadores gráficos. Y utiliza InDesign para diagramar, utiliza Photoshop para hacer modificación de fotografía o imágenes. Entonces, son programas especializados para ciertas cosas en específico, ¿sí? Y también resulta que el uso de programas también está condicionado a como que a los briefs de los proyectos. Entonces, por ejemplo, para los concursos de verdad que no es necesario uno ponerse a utilizar Inventor o programas así tan robustos, porque pues en los concursos el tema es diseño conceptual, son ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dependiendo de los proyectos, también tú tienes que adecuar el proyecto al uso de ciertas herramientas. Y por ejemplo, si estás en un proyecto en el cual necesitas hacer planos técnicos y ya tienes unas ideas muy básicas o definidas o ciertas formas, entonces pues para qué utilizar, por ejemplo, SketchUp o no extender el uso de SketchUp hasta mucha parte del proyecto, ¿sí? Entonces es ese uso estratégico de los programas conectados con todas estas técnicas. Sí, interesante, porque en arquitectura pues pasa un proceso similar, y es que las oficinas están por un lado implementando BIM con varios programas, entre ellos Revit, y los procesos se están forzando, digamos, en la industria privada y pública, en que se tienen que entregar los archivos en Revit, y ahí es donde se genera una pregunta en que si los procesos de colaboración BIM son abiertos o son cerrados, porque cuando uno pide un archivo en Revit, pues está diciéndole a la persona que tiene que tener el Revit, y no todas las oficinas tienen Revit. Entonces, ¿a qué voy? Sí, las herramientas son hechas para la etapa del proyecto que se deben hacer, pero como hay tantas herramientas, y usted bien lo dice, pues la democratización del mercado ha hecho que los estudios o usen SketchUp en algunos momentos, después usen AutoCAD, o solo usen Revit para ciertos proyectos incluso que son más rentables y que pagan las licencias que son carísimas. En fin, digamos que la apertura y la democratización de los programas hace que incluso uno elabore estratégicamente, dependiendo del negocio, el enfoque, el proyecto, la herramienta que va a implementar. Entonces, es no solamente lo que usted dice, creo yo, tenemos que usar la herramienta adecuada para cada acción o cada problema, sino que a veces podemos tener necesidades de negocio y de rentabilidad que nos hacen usar una herramienta o la otra. Sí, no, y además, por ejemplo, en arquitectura hay un tema ahí, y es que son proyectos de presupuestos más grandes y en la cual participan mayor cantidad de personas en el proyecto. Entonces, por ejemplo, esa necesidad de software y esa necesidad, por ejemplo, de 3D, a mí se me hace que inclusive es mayor que en diseño industrial, porque es una escala distinta, ¿sí? Es una escala totalmente distinta. Y sí, o sea, es exactamente lo que digo. No sé, no estoy muy adentrado en el tema de la arquitectura, entonces tengo como que unos conceptos muy no, pero no crea, usted tiene, además que usted tiene una mente muy abierta a los procesos estratégicos, y no crea que es muy diferente a los procesos de diseño de producto que usted hace. Y yo igual me siento como ajeno, obviamente, a sistemas de diseño de producto y a procesos de diseño de producto, porque no lo he hecho, pero la estrategia de aproximación es similar, y eso es donde nos encontramos, porque al fin y al cabo somos diseñadores, y lo que prima al abordar un problema y un diseño es el pensamiento estratégico, que es lo más valioso, y usted comenzó con eso que me encanta el podcast. Bueno, vamos a tomar un poquito ahora al lado como del emprendimiento, porque si como el título del podcast pues lo dice, esto es un podcast de gente que es emprendedora, y usted siempre ha sido emprendedor
desde el principio. Y no quiere decir que ahora, por ejemplo, vamos a hablar de una experiencia que está teniendo, está trabajando en otra empresa, además que es una startup que está súper rondando ahora en el mercado y demás, pero no quiere decir que si usted está trabajando, usted no sigue siendo emprendedor. Yo creo que usted siempre ha sido emprendedor y usted sigue haciendo cosas. Durante la universidad, usted compartió experiencias de estudio con trabajo en paralelo. Estuvo conmigo en el estudio y agencia creativa de Big Brand Lab, como lo nombró ahora, y también hizo concursos, pero a maneta. O sea, yo veía que usted cada semestre estaba haciendo 1 o 2 concursos. Y mi curiosidad es porque yo ni siquiera, yo también fui curioso en mi momento en la universidad para hacer concursos, pero no como usted lo hizo. ¿Cuál fue su experiencia para compaginar la vida de estudio, que es pesada en la universidad, sobre todo en la Universidad Nacional, que hay un nivel muy exigente, y esta necesidad, o como lo digo yo, como esta energía para hacer proyectos alternativos, para hacer concursos, para trabajar en otros estudios, por aprender adicionalmente a lo que estaba viendo en la universidad? ¿Cómo compaginó esos 2 hemisferios? Pues no fue fácil, de verdad, porque yo traté de aprovechar absolutamente todo el tiempo al máximo cuando estudié en la universidad. Sí, al máximo, al máximo. O sea, fueron unos 5 años y medio en la Universidad Nacional en los cuales le invertí técnicamente mi tiempo a estudiar. Y el tema de los concursos yo lo vi como una oportunidad para empezar a ubicarse en el sector. Sí, porque, o sea, los concursos es una manera para darte visibilidad a ti como diseñador. Entonces, cuando tú empiezas a dar esa visibilidad, posiblemente en un futuro te empiezas a asegurar ciertos puestos o cierta ventaja en el mercado. Y cierta ventaja, o sea, y es lo que ha sucedido. ¿Qué pasa? Que todo eso me ha traído a mí también, que ciertas personas también me contacten a mí y me han generado trabajo y oportunidades y también tener control sobre lo que tú quieres escoger. Es decir, por ejemplo, hay veces tú puedes trabajar o tener trabajos en los cuales simplemente por la necesidad de tener el trabajo, pues no te gustaría hacer ciertas cosas. Pero entonces, por ejemplo, tú como freelance, cuando tienes esa visibilidad y ese reconocimiento, inclusive de las propuestas que a ti te llegan, tú puedes tener, entre más propuestas a ti te llegan, tú puedes tener más la libertad de seleccionar qué es lo que a ti te gusta, ¿sí? Entonces, o sea, son un montón de serie de cosas que yo empecé a ver desde la universidad y que a mi parecer, o sea, ha sido una decisión muy buena. Y también es el tema de mostrar absolutamente todo lo que hago. Yo me acuerdo que habían compañeros que eran muy cerrados en el sentido que decían, no, lo que pasa es que esta empresa que está organizando este concurso te va a robar a ti las ideas, eso, bla, bla. Pero yo decía, como nosotros somos diseñadores y podemos generar un montón de ideas constantemente y aquí en adelante. Y está también todo el tema ok, hay que estar conscientes que cuando uno publica todo lo que uno hace en las redes, etcétera, sí, o sea, puede llegar otra persona a ver esto y no sé, en cierta medida copiarse y hacerlo, ok, pero yo nunca tuve ese pensamiento. Yo tuve más un pensamiento en el que, ok, voy a publicar todo esto, voy a mostrar todo lo que yo puedo hacer para generar más oportunidades a mí y técnicamente eso es lo que hace a los youtubers, por ejemplo, sí, es lanzarse en las redes y mostrar todo lo que una persona misma puede hacer, y eso lo que hace es que después es un enganche para generar contratos con otras empresas haciendo publicidad en el sector de ellos específicamente. Bueno, entonces, y con relación a eso, ¿qué consejo le daría a alguien que está ahorita en la universidad y que de pronto siente que la universidad, por X o Y razón, no le está dando todo el aprendizaje que requiere? ¿Le aconsejaría trabajar en paralelo, hacer concursos? ¿Qué ruta le aconsejaría en este momento? Es que, o sea, esa es una cosa yo también que digo, y esta es mi vida, esa es la vida que yo tuve, las circunstancias que yo tuve. Por ejemplo, yo no le puedo decir a alguien que, por ejemplo, que tiene la necesidad de trabajar para pagar su carrera o para sostenerse, decirle, hey, no trabaje. Entonces, o sea, es tratar de aprovechar al tiempo al máximo, no sé cómo decirlo, pero pues ser lo más constante. O sea, por ejemplo, lo mío también es un tema de constancia, de responsabilidad, de pasión por el diseño, porque eso también me impulsa a ser responsable en muchas cosas, pero más que todo eso es
es adecuarse a las circunstancias en la cual uno está. Entonces, si por ejemplo, si mis papás pudieron ayudarme a mí con mi carrera en la universidad, yo no tenía la necesidad de trabajar, entonces yo trataba de invertir lo más que podía de tiempo en esos estudios, ¿sí? Y también, o sea, yo no le puedo decir a las personas, hey, sea freelance, que porque freelance es muy chévere, eso y lo otro, pero lo que te digo, puede ser que la persona termine su carrera, no tenga mucha visibilidad o no tenga muchas oportunidades, inclusive como freelance no le vaya muy bien, entonces tenga que buscar un trabajo fijo. Sí. Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces lo que te digo, traté de aprovechar todas estas circunstancias, inclusive la de los concursos al máximo, y después eso fue lo que me impulsó a que yo pudiera sostener, por ejemplo, por mucho tiempo mi trabajo como freelance. Como freelance. ¿Sí? Pero digamos, usted tuvo, y porque lo vivió en el estudio donde yo estaba en ese momento en la agencia de Big Brand Lab, y usted trabajó, pero si no estoy mal, creo que 2 años allá mientras estudiaba, y prácticamente esa es la experiencia que uno necesita cuando sale de la universidad. Lo que quiero decir es que usted lo que hace normalmente una persona cuando sale de la universidad, que es trabajar 1 o 2 años y tiene este pensamiento como emprendedor para hacer sus propios temas y demás, que usted lo tiene, pues ya tiene por lo menos un kit básico de fundamentos y experiencia que le permite pues tomar decisiones más fácil y tener un camino de error que de pronto aprendió en la oficina, porque es que yo sí creo, y yo soy fiel creyente de eso, que la universidad le da a uno muchas herramientas, pero uno tiene que trabajar un rato, no quiere decir 10 años, pero sí de pronto 1, 2 o 3 en una oficina para aprender sobre el oficio, porque es que si no, uno sale a enfrentar el mundo del freelance, no sé, a crear una empresa con 0 experiencia y se puede dar muy duro contra la vida. Sí, no, o sea, hay muchas, por ejemplo, inclusive hay discusiones que he tenido con personas que, es que ya la educación, ¿eso para qué? Ajá. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? En la educación tú puedes entrar, o sea, primero que todo estás con expertos que han tenido mucha experiencia y te están dando a ti conocimiento. Estás aprendiendo, te puedes equivocar todo lo que quieras y no importa, pero trata de tener en la mente cualquier proyecto que tengas en la universidad como si fuese un proyecto de verdad, o sea, tómatelo en serio, ¿sí? Pero entonces en la misma universidad tú estás pagando por adquirir todo ese conocimiento. Por ejemplo, hay muchas veces, hay personas que no estudian, se lanzan de una vez con emprendimientos a trabajar, etcétera. Tienen que gastar muchísimo dinero, pierden dinero, le van mal, etcétera. Igual es un conocimiento que es valioso, que se está adquiriendo. Es universidad. Es universidad. Entonces, no sé, o sea, eso depende ya o sea, cada persona tiene la libertad de tomar ese tipo de decisiones y cada cosa que se haga, pues, en la vida es un aprendizaje. ¿Sí? Sí, yo creo un poco alineado con eso y lo he contado en otros espacios aquí del podcast, es que el modelo de la universidad está cambiando y tiene que cambiar radicalmente en el que la estructura del pensum tiene que ser más flexible y condensada para poder dar herramientas dentro de un mundo laboral que cambió totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si usted antes estudió 5 años como yo, diseño industrial, arquitectura, yo creo que la tendencia va a eso, es que los fundamentos de esas carreras se pueden aprender incluso en 2 años, de pronto recortando algunos temas. Usted puede salir a tener cierta experiencia con la industria y con el mercado y volver a la universidad a seguir aprendiendo con otras modalidades híbridas, con educación online, con maestrías, con diplomados, con otra serie de cosas. Entonces, la práctica, y lo que quiero ver como complementar ahora es que usted lo dijo ahora, la práctica es más valiosa ahora que estar clavado en la teoría. Entonces, si uno logra entender los fundamentos de hacer una cosa, por ejemplo, el diseño industrial, no sé, en el caso del diseño interior, la teoría del color, el layout espacial, los materiales, la estructura, etcétera. Si eso uno lo logra condensar en un periodo de tiempo más corto y empieza a trabajar, pues el conocimiento es mucho más apropiado y va a ser mucho mejor implementado. Y después usted se especializa y empieza a aprender más sobre las tecnologías que están pasando, sobre las tendencias que están pasando. Yo creo que vamos a empezar a estudiar toda la vida, ¿sabes? Yo creo que esa es la tendencia ahora. Conviértete en un modelador 3D de alto rendimiento para proyectos de arquitectura y diseño interior con el programa y curso 33D SketchUp BIM. Sí, o sea, y es verdad, las universidades tienen que empezar, y el tema es que están surgiendo cosas cada vez mucho más rápido. Entonces, si una institución le da la flexibilidad para realizar todos estos cambios a tiempo, posiblemente el tema de estudiar las profesiones de la universidad no pierda tanto
como que personas interesadas en que pues tomen todos esos programas, porque por ejemplo, yo siempre he sido un defensor de estudiar y estar en la universidad, y además es un espacio no solo de aprender la profesión como tal, sino también es un espacio de compartir con las personas, ¿sí? Porque pues uno constantemente está trabajando en equipo, ¿sí? Y en la universidad uno necesita uno de ese tipo de cosas, de socializar, etcétera, que le enseñan a uno cómo puede afrontar ciertas cosas en comunidad. ¿Sí? En comunidad sí es importante el trabajo colectivo, porque pasa mucho en esta era digital que nos aislamos en nuestros procesos y en nuestras ideas y no colaboramos, sí. Ese aporte me parece muy valioso. Bueno, y volviendo un poquito, porque empezamos mucho con la modelación 3D, que era parte de la columna de este podcast, y me pareció muy bien que lo tomáramos al principio, pero volviendo a ese tema y la unión con los concursos, están dos concursos que quiero destacar y que van a estar apareciendo un poco en la transmisión de este podcast, que son uno con Electrolux, que fue el primero que ganó, y Oli, por supuesto, que es como el proyecto yo digo que es como el que lo lanza usted a la fama porque tiene mucho reconocimiento y hoy en día pues es uno de sus proyectos emblemáticos. ¿Cómo fue, digamos, si nos quiere contar un poquito sobre el trasfondo de cada uno, pero lo que me interesa más es cómo abordó el tema de la modelación 3D en cada uno, porque yo sé que usted tuvo ahí muchos aprendizajes, problemas y obstáculos para poder pasar de la idea al desarrollo, que fue exitoso, pero cómo pasó de una idea muy buena que usted tenía en cada uno de esos conceptos a establecer un modelo que visualizara su modelo mínimo viable de cada una de estas propuestas. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, en términos de concursos, o sea, generalmente también en los concursos, generalmente, sí, trataba de seleccionar temáticas que me interesaban mucho. Entonces, gran parte de los concursos que yo seleccioné era movilidad, porque la movilidad y el transporte siempre ha sido como que su interés. Mi interés grandísimo. Entonces, primero que todo. Y segundo, también dependiendo de lo que pedían en los concursos, yo trataba también de adecuar el uso de herramientas, de aportar ciertas ideas, porque también las ideas, dependiendo del brief del concurso, de lo que ellos piden, pues nosotros nos tenemos que adecuar también a eso, porque esa es la intención, o sea, esa es la finalidad, que es lo más importante un poco quién es el jurado, quién es el objetivo, quién es la marca, también hay que ver eso, ¿no? Sí, hay veces, o sea, hay unos concursos que te podrían generar a ti mucho más visibilidad. Hay unos concursos en los cuales eran de marcas X que pues, o sea, no para que uno lanzase eso, porque uno ni siquiera uno no sabe si esto, o sea, porque ahí en ese caso mis amigos sí tenían la razón, o sea, vienen si no es algo reconocido, algo vienen y te roban las ideas y se van y no dicen nada y no responden. Entonces, o sea, empiezan a jugar un montón de cosas. Y en el caso de Oli, recuerdo que por allá no me acuerdo en qué época fue que se fundó Local Motors, y Local Motors empezó con algo muy interesante, y es empezaron a crear una comunidad de diseñadores con un enfoque en movilidad. Entonces ellos montaron una plataforma online y lo que hacían era que sobre esa plataforma ellos montaban concursos de diseño, y muy interesantes y muy chéveres. Tenían una plataforma, tenían un sistema interesante, por ejemplo, de clasificación, de revisión, del proyecto, de votación. Entonces ellos tenían, es que ya no porque ni la empresa ni la plataforma existe, porque tuvieron que cerrar, lamentablemente. Vale. Pero, o sea, ellos tenían una plataforma muy chévere. Yo sabía que ya existía en un tiempo, y ya terminando la universidad decidí empezar, tenía más tiempo libre, decidí entrar a la plataforma y participar en los concursos que ellos hacían. Y uno de esos concursos era un concurso de propuestas de movilidad para Berlín del 2030. Y en esa plataforma, pues yo subí unos cuantos proyectos en distintas categorías. Hay veces los concursos se dio en distintas categorías, por ejemplo, movilidad urbana, movilidad de transporte de carga, movilidad de transporte público, etcétera. Y presenté este proyecto, distintas ideas, las presenté y gané gané ciertas categorías. Ganó varias categorías, no solo uno. Sí, no me acordaba de eso. Y también es una cosa también muy estratégica con los concursos. ¿Qué pasa? Y es que en el transcurso de la universidad yo empecé a generar un montón de recursos. Y pues eso creo que en arquitectura se utiliza mucho, en diseño no tanto, pero uno podría hacerlo. Entonces, ¿qué recursos eran? Por ejemplo, los maniquíes esos
que eran como negros. Entonces yo empecé a generar un montón de poses de personas en mis proyectos y eso los guardé en unas carpetas y eso los repetían absolutamente en todos los proyectos para presentar, para eso. Y también pasa con el 3D. Como yo ya tenía muchas cosas que había modelado en 3D, hasta hay veces cogía esas partes que yo tenía de colecciones en 3D y las incluía dentro de los proyectos y es evidente. Y eso que permite que uno sea mucho más eficiente uno para hacer todo. Y con Oli, ¿qué pasó? Con Oli yo también hay veces hacía eso en los concursos y es que trataba de abarcar distintas categorías para tener más posibilidad de ganar. Y en Oli es claro, y es que traté, por ejemplo, creé un vehículo que fuese también muy flexible para que tú pudieras utilizarlo en otras categorías. No. Entonces, Oli como tal, como idea, estaba basada en una idea de transporte público, entonces categoría de transporte público, categoría urbana, pero también estaba el tema de logística. Entonces, Oli también podría ser utilizado si tú lo enfocas en un sistema de transporte de microcarga, de ciudades, etcétera, lo adecuas y haces ciertos cambios de diseño dentro del mismo vehículo y estás en la categoría de logística. Entonces no solo era, ok, tengo un producto físico y es otra cosa también característica de mi estilo y es todo el tema del diseño sistémico y de servicios y de plataformas digitales. Uh-huh. Entonces no solo era presentar la idea de producto físico, sino también presentar un servicio que estaba conectado a la idea. Y eso es algo que se empezó a generar en esa época, porque en esa época empezaron a surgir el tema de las aplicaciones, por ejemplo, el lanzamiento del iPhone como en el 2009, creo que fue, no me acuerdo, 8, 2009. Y después Uber y Cabify. Sí, o sea, eso, en esa época que yo presenté Oli, ahí empezaron a surgir todas estas plataformas como Waze, Google Maps, y empezaron a adecuarse mucho en la vida diaria. Entonces, es como uno tomar todas esas cosas que están surgiendo de tecnologías y empezarlas a conectar a ideas para hacer proyecciones de productos que puedan conectarse fácilmente hacia andar de la tecnología. Entonces, es lo que te digo, yo tenía este vehículo básico y yo tenía una idea, por ejemplo, de aplicación de automatización, por ejemplo, de servicio, de pedir tú por intermedio de una aplicación, el Oli, y Oli se conectaba a toda la red, etcétera. Pero también yo podía utilizar el mismo vehículo para plantear un sistema de transporte de carga dentro de las ciudades. ¿Sí? Sí. Entonces, es toda esa forma también de actuar para tú poder tener un proyecto lo más rápido posible, porque es que tú no puedes ponerte tampoco a invertirle mucho tiempo en un curso porque es un riesgo. Estás invirtiendo en el tiempo. Es un concurso. Y ahí yo lo pongo usted como ejemplo que la tendencia del diseñador actual es que sea un generalista especialista, y es como un concepto un poquito como contradictorio, y eso es usted es un generalista especialista porque usted está especializado en unos temas puntuales, como que hablaba, usted es muy bueno en eso, tiene destreza y habilidad y conocimiento en el modelado de superficies y no sé, modelados complejos en varias plataformas, pero también ahora está metido con inteligencia artificial y vamos a hablar un poco de eso. Pero al nivel de generalismo, y es lo que yo creo que el diseñador contemporáneo debe tener, pues usted entiende un poquito de todo. Y yo siempre he sido partidario de eso porque aunque uno sepa un poquito de todas las cosas y de cultura general y expandamos esto a un poco más de diseño gráfico y de estrategia y demás, uno tiene mejores herramientas para abordar cualquier problema. Entonces, no quiere decir con esto que tengamos que empezar a estudiar todas las profesiones y ser muy buenos en todo, sino precisamente tocar los temas de forma holística, entender que el mundo tiene una perspectiva un poquito más amplia y empezar a entender dónde uno puede ser mucho mejor. De pronto en algunas cosas, 2 o 3, uno se vuelve muy bueno. Y eso creo que usted lo ha desarrollado muy bien. Para conectar puntos y seguir avanzando, porque si no se nos acaba el tiempo. Después de la época de pospandemia, y creo que era un interés que usted tenía desde un poquito antes, empezó a meterse en temas de inteligencia artificial, de investigación, pues en esta área, y pues hubo todo este boom de la inteligencia artificial generativa. Esto lo llevó hoy en día, que vamos a conectar ahora más adelante a uno de los trabajos que está haciendo ahora y uno de los startups más importantes del momento en diseño de producto digital de generativo, que es Viscom. Y antes de llegar a Viscom, que quiero que hablemos algo de Viscom, pues también para promoverlo, porque es un excelente programa, me gustaría conocer su opinión sobre el valor de estas tecnologías y todo este auge de la inteligencia artificial en la academia. ¿Usted cree que eso da valor en la academia? ¿Cómo abordar desde el punto de vista docente y de educación estas tecnologías con los alumnos que están empezando a aprender los fundamentos de diseño?
Sí, pues, o sea, mi perfil, o sea, yo diría, ok, he bocetado toda una vida, etcétera, pero por ejemplo, mi perfil es más que todo 3D, conectado mucho a la tecnología, o sea, le veo mucha importancia a la tecnología y el tema, por ejemplo, de los sistemas. Eso es prácticamente las tres partes que hacen parte de mi perfil como diseñador. Entonces, está el tema de la tecnología. Entonces, tratar de adecuar o de ir al ritmo de la tecnología. Entonces yo me acuerdo que cuando surgió el boom de la inteligencia artificial en el 2022 y empecé a ver todo lo que la inteligencia artificial podía generar, de una vez me conecté con todos esta tecnología y empecé a adecuar, empecé a aprender acerca de esos sistemas, cómo funcionan y, o sea, inclusive actualmente y prácticamente es una cosa que es muy difícil ya uno desconectarse. Desvincularse, sí, no, exacto. Sí, yo lo veo también. Es una cosa y es una revolución. Ni siquiera en toda mi vida, ok, está el tema del 3D que también fue una revolución, pero en toda mi vida yo no había visto una cosa que fuese tan disruptiva. Disruptiva, sí. Tan disruptiva y lo va a hacer. Entonces, lo que te digo, o sea, es una cosa que se hace necesaria, no solo como diseñador, para que yo pueda utilizar esto para mis creaciones, sino también en todo el mundo, en absolutamente todas las cosas. Es que no solo es cuestionarnos, ok, ahorita uno que es profesor, ok, ¿cómo hacer para empezar a implementar inteligencia artificial? Sino también, por ejemplo, los profesores en los colegios, porque es que ChatGPT, o sea, es muy difícil uno lidiar con estas tecnologías tan disruptivas, pero tenemos que ir a hacerlo. Tenemos que adentrarnos de una vez, empezar a entender cómo funcionan todo ese tipo de cosas y es lo que prácticamente he tratado de hacer. Y esto conllevó a que todo lo que empecé a investigar, a explorar, etcétera, que lo presentaba en redes, esto permitió que actualmente haga parte del equipo de Viscom. Claro, ahora conectemos con Viscom, pero bueno, para terminar un poquito en eso, entonces estamos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo en que sí debemos incluirlo dentro de la academia, el tema de la inteligencia artificial, pero estamos viendo a ver cómo lo estructuramos. O sea, creo que no está definida la forma de enseñarlo, pero estamos de acuerdo en que hay que incorporarlo, ¿sí? Hay que incorporarlo y para incorporarlo hay que meterse en el cuento. Hay que embarrarse, hay que ponerse. Aunque uno, por ejemplo, no está de acuerdo, muchas personas no estén de acuerdo, pero sí esas personas que no están de acuerdo y que quieren, por ejemplo, aportar en el mundo para que esta tecnología sea mucho más responsable, necesariamente hay que entenderla. Claro, bueno, no, entonces llegamos a un punto clímax del podcast y es hablar de Viscom. Gracias a esta experiencia y a esta investigación que usted aborda, porque claro, no todo el mundo lo abordó desde el front-end, que empezaron a hacer cosas en Midjourney o en el algoritmo generativo que sea, sino que usted abordó el tema desde atrás. Usted entendió los pilares y la raíz de cómo es que funcionaba esta tecnología. Y gracias a esto, por una tecnología que usted entendió muy bien, llega a trabajar en el equipo de Viscom, que es una interfase de diseño digital, análogo digital, yo lo defino, de pronto usted nos complementa el tema para diseño de producto, donde la inteligencia artificial generativa lo asiste a uno en tiempo real para acelerar el proceso de trabajo. O sea, yo lo veo así y yo me imaginaba esto hace un par de años y Viscom es uno de los mejores ejemplos del mercado que lo está haciendo muy bien, además que tiene una interfase que me encanta, que no sé si lo puedo decir, que se parece un poco al Procreate, me encanta, y dibuja uno como en una tableta digital, pero tiene uno asistencia de inteligencia artificial para acelerar los procesos y tener resultados instantáneos. Viscom, para que ustedes sepan, es una startup que comenzó hace poco y ya tiene una inversión de varios capitales privados y de interés mundial, que son el Index y el Initial Ventures, y están en una etapa de crecimiento que está acelerando. No sé si nos quiere contar algo de Viscom, de este viaje, de lo que está viviendo en este momento, que es uno de los mejores momentos de implementación de la inteligencia y el aprendizaje en inteligencia artificial que está viviendo usted, creo yo. Sí, o sea, Viscom es una plataforma enfocada para diseñadores en general. Sí, para diseñadores en general. Que busca no solamente de producto, no. No, o sea, tú puedes, inclusive hasta arquitectos pueden entrar y probarla, ¿sí? Posiblemente habrán aplicaciones que sean muy especializadas en arquitectura y pues, o sea, cada quien tiene la libertad de probar todas estas herramientas, pero Viscom está enfocada más que todo, bueno, en diseño en general,
pero más que todo en diseño de productos y en diseño de automóviles. Y es una aplicación que busca acercar al diseñador en este tema de la inteligencia artificial, porque, la inteligencia artificial tiene cosas muy, muy buenas. ¿Para qué? Pero a la vez también está en un punto en el cual hay que irlas implementando de forma adecuada en el proceso de diseño. Es decir, yo estudié toda la inteligencia artificial por muchísimo tiempo y hay diseñadores actualmente que no tienen ese tiempo para invertir a esa plataforma para empezarlas a adecuar de forma concreta en un proceso. Por ejemplo, es el caso de Photoshop. Entonces, si tú ves Photoshop, tiene herramientas es que son extremadamente sencillas. El llenado regenerativo es con un modelo de difusión y es un inpainting, ¿sí? Ujú. Pero entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Que es algo ahí clave. Y es que prácticamente lo incluyeron dentro de Photoshop. Sí, nativo. Es la UX de Photoshop. Ujú. Que tiene una cierta interfaz pequeñita, que tiene ciertos iconos, y eso prácticamente, sí, los diseñadores utilizan mucho Photoshop. Incluirlo dentro de ese Photoshop es magnífico porque pues se está incluyendo de forma adecuada en tu flujo de trabajo. Entonces es lo que te estoy diciendo. Nosotros en Viscop estamos tratando de disponer una plataforma que sea muy fácil de usar y que se pueda incluir fácilmente en este flujo de trabajo del diseñador. ¿Sí? Y con el dibujo a mano como pilar, ¿no? Yo lo veo así, creo yo. O sea, como que esa es la base del proceso, que es lo que más. Claro, o sea, sí, hay un tema en la generación de las imágenes en nuestro proceso de creación. Nosotros como diseñadores, o sea, por ejemplo, tú puedes utilizar Midjourney y otras aplicaciones, pero están más enfocadas en el tema como de exploración y generarte imágenes con palabras. Pero ¿qué pasa? Nosotros como diseñadores nos gustaría tener mucho más control sobre las cosas. Entonces, por eso es que está enfocada en el tema desde la bocetación, porque nuestro proceso de expresión de ideas, por ejemplo, empieza en instancias como las del bocetado. Entonces, bocetado, y no solo bocetado, también hemos implementado dentro de la plataforma tener ciertos esquemas en 3D, tú los puedes importar en la plataforma, generar ciertas vistas y con esas vistas generar visualizaciones en 3D. Entonces, ese tener el control en expresiones como por ejemplo el bocetado, como por ejemplo en modelados en 3D muy básicos de exploración, que era lo que inicialmente te comentaba de la combinación entre el 3D, el bocetado, etcétera. Estos son cosas que potencializan el uso de la inteligencia artificial, pero se van es directamente hacia la actividad del diseñador. Sí, hacia el flujo de trabajo diario. Eso me encanta. Sí, yo soy partidario de eso y creo que estoy muy sintonizado con su flujo de trabajo y con el de Viscom, ya que lo que estoy tratando ahora de vincular dentro de SketchUp es como un proceso que llamo el Sketch Plus. El Sketch Plus es como un modelado muy básico que me da las medidas de mi espacio, que puede estar constituido de unos cubos o unos sólidos básicos que hago en SketchUp, pero le digo es un modelado de 5 minutos o 3 minutos. Y luego sobre ese estoy dibujando con la herramienta de markup que tiene el SketchUp para iPad. Entonces eso me saca un poquito del computador, que a veces me fastidia. Y yo no sé si usted está conmigo, que a veces el computador nos consume tantas horas de trabajo que nos desgasta. Entonces, al tener ese flujo de trabajo análogo digital donde el markup me ayuda a dibujar sobre esta geometría que tiene medidas conocidas, no es un boceto sobre cualquier cosa, puedo especular sobre un diseño interior, sobre algo que quiero, digamos, diseñar a nivel de espacio. Y la tecnología que está usando ahora SketchUp, que también es, digamos, pues tiene un vínculo ahí con Stable Diffusion, me permite pues generar un render mucho más predictivo, mucho más cercano a lo que yo pues quería entender, y no como algo que sale del sombrero mágico como sale en Midjourney. Entonces ese proceso que es predictivo y que veo muy pegado a lo que está haciendo Viscom dentro de una interfase compacta y con una interfase de usuario muy buena, pues es lo que el diseñador necesita. Muy bien, pues que esté ahí, pues bueno, nada, ahí lo estaré siguiendo a ver cómo continúa este tema que está muy interesante. Bueno, ya estamos llegando a la última parte del podcast. Quería terminar con un tema, y es que usted, además de ser diseñador y entusiasta e investigador de todo este tema de inteligencia artificial, también está interesado en temas y metido en temas de genealogía, de deportes extremos y de videojuegos. Entonces voy a comenzar por el primero.
hace algunos años estaba metido en proyectos de genealogía por un interés personal y también está vinculado con la Academia Colombiana de la Genealogía. Y lo que me interesa de esto y que tiene un tema estructural y de orden mental que estoy seguro que aporta al diseño. Lo que quiero que nos cuente un poquito es por qué cuál es su interés principal a llegar a la genealogía y cómo le aporta a sus procesos de diseño hoy, porque estoy seguro que hay algo que sacar de ahí. Pues es decir, estos son cosas que pues son muy como extrañas para uno y es todo el ¿O tema sorpresa, dice? ¿Qué? No, en el sentido en el que, uno porque le gustan ciertas cosas. Ya, pero pues, ¿o cómo llegó ahí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegó a ese punto? O sea, si uno se pone a preguntarse, uno dice, pero simplemente uno lo que tiene que hacer es dejarse llevar por ciertas cosas. Si a uno le gusta mucho hacer ciertas cosas, pues ¿por qué no hacerlas? O sea, esa pasión por las cosas y ese gusto por las cosas también, pues genera unos buenos resultados, ¿sí? Entonces está en relación a mi vida, pues está no solo en términos profesionales el diseño, que es absolutamente mi mayor pasión, pero también está en otro tipo de actividades, como por ejemplo el deporte. Entonces mis papás desde muy pequeños siempre nos inculcaron el deporte, y el deporte es una forma también como de fomentar todo el tema de la disciplina y la constancia, etcétera. Y también eso también tiene otras cosas en términos de la salud. Y específicamente BMX, no sé, siempre me gustó la bicicleta, más que todo, posiblemente conectado con mi gusto por la movilidad. Y me parece muy aburrido, por ejemplo, practicar ciclismo. Sí. O sea, sí, lógicamente tiene es un deporte distinto, tiene ciertos riesgos. Y que está en auge ahora en Bogotá, ¿no? Que es todo sí, claro, no, y es una cosa que yo veo que es muy conectada con nuestra cultura colombiana, porque cuando uno sale, uno se da cuenta que es una de las cosas que más nos caracteriza, que más los caracteriza a los colombianos, posiblemente sea la bicicleta en relación a deportes como por ejemplo el ciclismo o el BMX, porque nosotros por mucho tiempo hemos tenido muy buenos competidores de BMX en distintas modalidades, como el fútbol, por ejemplo. Son cosas muy culturales que también nos influencian a nosotros, pero el BMX siempre ha estado en nuestro país, sí, y así como el fútbol, que a mí me gusta mucho el fútbol también, es un deporte que al fin y al cabo lo quise practicar y lo practiqué por mucho tiempo y lo dejaba mucho porque se lesiona uno muy fácilmente y tengo que tener las manos intactas para diseñar. Total, sí. Total. ¿Pero el BMX lo sigue practicando eventualmente o qué? No, por lo que te digo, es que ya estoy trabajando a fondo en Viscom y no tengo que cuidarme mucho respecto a eso. Entonces, es que en cualquier instante puedes cometer cualquier distracción y eso genera una lesión fácilmente. Entonces, pues es un complique. Pero, pues, o sea, monto bicicleta. Me gusta montar bicicleta aquí en la ciudad, etcétera, ir a la ciclovía o aquí en la casa. Entonces, eso sí, procuro no dejar ese deporte. Antes practicaba mucho más deporte que actualmente, posiblemente en un futuro lo vuelva a hacer con mayor constancia. Y también dependen de ciertas cosas. Por ejemplo, en Italia es difícil practicarlo, entonces pues hacer otro tipo de cosas. En relación a los videojuegos, toda una vida me ha gustado desde muy pequeño. Ahorita que he estado muy ocupado, pues menos tiempo le puedo sacar, pero hay veces tengo tiempo libre y le saco juegos. He jugado gran inmensidad de juegos, inclusive hasta mi estilo de diseño tiene mucho que ver con los videojuegos, con todo por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de estrategia, ¿sí? Los juegos de estrategia, Age of Empires, por ejemplo, una serie de Ubisoft. Hay uno que se llama Anno, que es de construcción como de ciudades combinado como Age of Empires, que tiene que ver mucho el tema de estrategia, de pensar, de sistemas. Esa inmersión de los juegos, por ejemplo, hay un juego que me parece muy interesante. La genealogía está en relación a mi gusto por la historia, por la creatividad, por los escenarios, pero también en parte por la historia. Hay una serie de juegos que se llaman Assassin's Creed, que conectan mucho el tema de la historia, de los mundos abiertos, de los escenarios. Entonces, por ejemplo, ese tipo de juegos me gustan muchísimo. Y hay veces en ciertas cosas de mis proyectos están evidenciados todo ese tipo de cosas que uno ve en los videojuegos. Y la genealogía también es una cosa, es más que todo, yo diría que es un gusto. Cuando yo estuve en el colegio, una de las cosas que de todas las materias que me gustaba era la historia. Me pareció siempre un tema de mi gusto. Pero entonces, ¿qué pasa? La genealogía es un tema histórico, pero conectado a la familia y es algo muy de uno. Sí, ¿sí me voy a entender?
O sea, por ejemplo, uno ve un fenómeno histórico X que surge y uno dice, bueno, está interesante, etcétera. Pero es muy interesante empezar a ver, bueno, ¿y mi abuelo qué hizo? Y cuando uno empieza a entrarse en la genealogía, empieza uno a conectarse con la historia, ¿sí? Pero es una cosa que es muy personal, entonces me ha generado mucho interés y al fin y al cabo, pues me he dedicado también a hacer este tema de la genealogía, ¿sí? Y es lo que te digo, estas tres cosas y también como el diseño, al fin y al cabo, son cosas que son inexplicables y que yo no podría decir porque me gustan, simplemente me gustan y ya. Y las he ejercido como actividades que hacen parte de mí. Uh-huh. No, y está bien decirlo así. Yo creo que el conocimiento es eso. Hay personas que lo han definido como un árbol. A veces entramos por el tronco con algo muy superficial o un interés no superficial, sino con un tema puntual o una necesidad y nos vamos metiendo en las ramas poco a poco. Porque en algún momento nos encarrilamos ahí y no sabemos en qué momento ya estamos metidos dentro del árbol, y eso es interesante porque pues, de eso se trata el aprendizaje. A veces nos toma por sorpresa, pero porque el mismo interés nos genera un nuevo camino para recorrer. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, pues ¿dónde podemos encontrarlo en redes sociales? ¿Cuáles son sus perfiles, página web y perfiles sociales donde podemos seguir sus proyectos para estar al tanto de las últimas noticias? Eddie Mauro. Eddie Mauro. Puedes buscar como Eddie Mauro Design. Y nada, o sea, yo tengo Instagram, Facebook. LinkedIn, ¿no? Se mueve mucho ahora en LinkedIn, veo. LinkedIn es enfocado en la profesión, es interesante, pero generalmente me pueden buscar como Eddie Mauro Diseño, Design, Edgar Andrés Sarmiento García, Diseño. También por el nombre artístico y nombre real. O sea, por ejemplo, mi nombre artístico tiene también algo de genealogía, ¿sí? Porque, por ejemplo, prácticamente nuestra familia paterna tiene un vínculo muy fuerte con nuestra abuela materna, porque nuestra abuela materna fue la que, pues, fue el vínculo mucho más importante de nuestra familia en términos genealógicos, ¿sí? De la crianza de sus hijos, etcétera. Entonces, pasa algo similar también por el lado de mi mamá. Por ejemplo, yo nunca conocí a mi abuelo paterno, que era García, ¿sí? Uh-huh. Y prácticamente mi mamá, y yo viví con mi abuela materna, yo viví con mi mamá, entonces mi familia prácticamente se fundamentó en ese trabajo de mis dos abuelas maternas. Entonces, ahí en ese caso, ahorita por ley, uno puede seleccionar el apellido que uno quiera. El que uno quiera, sí. Pero entonces, sería mucho mejor uno llevar ese apellido de esas personas que hicieron más por tu familia que tener esos apellidos por otras personas. Con el que uno tuvo más contacto, sí, con el que tuvo más contacto en la vida, sí, correcto. Sí, eso es una lección y que ahora está abierta y creo que es correcta y que las personas tienen que elegir ese camino. Bueno, Eddie Mauro. ¿Y Eddie por qué? Y Eddie en la universidad siempre me decían así y me parece como más suave que Edgar Andrés y ya. Entonces eso es Eddie Mauro. Eddie Mauro. Bien, Eddie Mauro. Eddie con doble D y E y Mauro pues tal cual como se escribe. Bueno, nada, muchas gracias, Duro, por estar en este espacio. Gracias por atender tan rápido a la invitación y muchas gracias. Espero que podamos hacer algún proyecto académico. Yo creo que podríamos hacer algo. La intención de este podcast y todo es hacer conocer un poco el trabajo suyo a otra comunidad diferente y que eventualmente podamos hacer incluso una demostración de sus procesos creativos, de modelación 3D, de diseño generativo, cualquier cosa. Si hay interés, lo sabremos con la salida de este video. Gracias por su respuesta y por la entrevista de hoy. Dale, Rocco.